Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito de farándula turca. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén listos para una dosis de drama, especulaciones y sobre todo, mucho Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Por qué, seamos sinceros, a quién no le encanta esta pareja? O bueno, expareja, o quizás nunca pareja. Ay, esta historia tiene más vueltas que un derviche. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les carcome la curiosidad, ¿por qué Can Yaman nunca besaría a Demet Özdemir? ¡Bomba! Lo sé, el título es fuerte, pero créanme, después de analizar todo el material que tengo, las entrevistas, los gestos, las miradas, llegué a una conclusión que les va a dejar boquiabiertos. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y dejen su like para apoyar todo el trabajo que hacemos con tanto cariño para ustedes. Suscribirse es gratis y me ayuda un montón. Ahora sí, vamos a la carnita asada. Como todos sabemos, Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca con la telenovela Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. ¡Ay, Sanemi Can! ¡Cuánta química! ¡Cuántos suspiros! ¡Cuántas noches en vela pegados a la pantalla! La verdad es que la relación de sus personajes fue tan intensa y convincente que todos, absolutamente todos, creímos que el amor trascendía la pantalla y que estaban juntos en la vida real. Era inevitable. Las miradas que se echaban, las sonrisas cómplices, parecía un cuento de hadas. Pero aquí es donde la historia se pone turbia. Porque aunque nos moríamos por verlos juntos, en realidad nunca confirmaron nada. Sí hubo rumores, especulaciones, fotos comprometedoras, pero nunca una confirmación oficial. Y aquí es donde empieza mi teoría de por qué Can Yaman nunca besaría a Demet Özdemir, o bueno, no de la manera que todos esperábamos. Mi primera razón, y quizás la más obvia, es la profesional. Can Yaman, desde el principio de su carrera, ha sido muy estratégico con su imagen. Es un hombre ambicioso que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Y aunque la relación con Demet le dio una gran visibilidad, también pudo haber percibido que un romance público podría encasillarlo en un cierto tipo de papel o limitarlo profesionalmente. Piénsenlo, si se hubieran convertido en la pareja del momento, todos los ojos estarían puestos en ellos, esperando que repitieran su romance en cada proyecto. Y eso podría haber sido un arma de doble filo. Estar constantemente bajo el microscopio, tener que responder a preguntas sobre su relación en cada entrevista, podría haber eclipsado sus logros individuales y desviado la atención de su trabajo. Además, Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones y prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Demet, por otro lado, es un poco más abierta y espontánea. Podría ser que esta diferencia en sus personalidades haya creado una tensión o una barrera que impidiera que la relación floreciera. Imaginen las dificultades que implicaría navegar una relación con personalidades tan diferentes y con la presión constante de los medios y los fans. La necesidad de Can de proteger su privacidad podría haber chocado con la naturaleza más extrovertida de Demet, generando conflictos internos y dificultando la construcción de una relación sólida. Otra razón, que a muchos les va a doler, es la fama. Erkenci Kuş los catapultó a la fama internacional. De repente estaban en boca de todos, con miles de fans siguiéndolos a todas partes. Y esto, mis amigos, puede ser una presión enorme para cualquier relación, imagínense para dos jóvenes que están en la cima de su carrera. El escrutinio público, las expectativas de los fans, la falta de privacidad, todo esto puede ser asfixiante y llevar a una relación al fracaso. No solo la presión externa, sino también la interna. La fama puede cambiar a las personas, hacerlas más inseguras, más egoístas, más desconfiadas. Adaptarse a una nueva realidad donde cada paso es observado y juzgado requiere una fortaleza mental y emocional que no todos poseen. Y esto sin duda puede afectar negativamente una relación, especialmente si ambos miembros están experimentando los mismos cambios al mismo tiempo. Pero aquí viene la teoría más jugosa y quizás la más controversial. Algunos creen que la relación entre Can y Demet fue en gran parte una estrategia de marketing. Sí, lo sé, suena cruel y cínico, pero en el mundo del espectáculo, todo vale. Erkenci Kuş necesitaba generar expectativa y mantener el interés del público. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que insinuando un romance entre los protagonistas? Al alimentar los rumores y jugar con la ambigüedad,
lograron que la serie fuera un éxito arrollador. Piénsenlo, cada entrevista donde evitaban confirmar o negar la relación, cada foto robada, donde se les veía en actitud cariñosa, cada declaración ambigua en redes sociales, todo contribuía a alimentar la fantasía de los fans y a mantener el interés en la serie. Era una estrategia brillante, aunque quizás un poco manipuladora. Pero ¿cómo encaja esto con mi teoría de que Can Yaman nunca besaría a Demet? Pues porque si la relación era puramente profesional, o una estrategia de marketing, besarla públicamente, confirmar un romance, habría sido como romper la magia. Habría sido como revelar el truco del mago. La ambigüedad era parte del encanto y al confirmarlo, lo habrían arruinado todo. La confirmación de un romance podría haber sido el final de la especulación, el fin de la fantasía. Y una vez que la fantasía se desvanece, el interés del público también podría haber disminuido. Mantener la duda era clave para mantener viva la llama de Erkentzicus. Ahora, no me malinterpreten. No estoy diciendo que Can y Demet no se llevaran bien o que no sintieran nada el uno por el otro. Al contrario. La química entre ellos era innegable y seguramente existía una conexión real. Pero quizás las circunstancias no eran las adecuadas, o quizás ambos tenían prioridades diferentes en ese momento de sus vidas. La química puede ser engañosa. Puede ser producto de una buena actuación, de una conexión momentánea, de una atracción física. Pero la química no es suficiente para construir una relación duradera. Se necesita algo más, algo que quizás Can y Demet no encontraron el uno en el otro. Otro factor importante a considerar es el cambio de imagen de Can Yaman. Después del éxito de Erkentzicus, Can decidió reinventarse y buscar proyectos más ambiciosos y desafiantes. Se mudó a Italia, aprendió italiano, y se involucró en producciones internacionales. Esto implicó un cambio radical en su estilo de vida y en su carrera. Y quizás este cambio lo alejó aún más de Demet. La ambición de Can lo llevó a buscar nuevos horizontes, a explorar diferentes culturas y a desafiarse a sí mismo como actor. Este cambio de rumbo, aunque beneficioso para su carrera, pudo haber creado una distancia insalvable con Demet, quien quizás tenía otras aspiraciones y un ritmo de vida diferente. También hay que tener en cuenta las relaciones posteriores de ambos. Demet ha estado en relaciones públicas y Can también ha tenido sus romances. Si realmente hubieran existido sentimientos profundos, quizás no hubieran seguido adelante tan rápido. Pero claro, esto es solo especulación. Las relaciones posteriores pueden ser un indicativo de que la relación anterior no era tan seria como se pensaba, o simplemente una forma de superar una decepción amorosa. Es difícil saberlo con certeza. Pero el hecho de que ambos hayan seguido adelante con sus vidas amorosas sugiere que, quizás, la relación entre Can y Demet nunca llegó a ser lo que muchos fans esperaban. Y por último, pero no menos importante, está la posibilidad de que simplemente no fueran el uno para el otro. A veces, por más que haya química y atracción, las personalidades no encajan, los objetivos no se alinean, o simplemente no hay compatibilidad a largo plazo. Y eso está bien. No todas las historias de amor tienen un final feliz. La compatibilidad es fundamental para una relación duradera. No basta con la atracción física o la química en pantalla. Se necesita compartir valores, tener objetivos en común, entenderse y apoyarse mutuamente. Y quizás Can y Demet, a pesar de la conexión que compartieron, no encontraron esa compatibilidad necesaria para construir una relación sólida y duradera. Pero entonces, ¿por qué digo que Can Yaman nunca besaría a Demet? Pues porque creo que él siempre priorizó su carrera, su imagen y su libertad. Y aunque pudo haber sentido algo por Demet, no estaba dispuesto a sacrificarlo todo por una relación que quizás no tenía futuro. Además, como ya dije, la ambigüedad era parte de la estrategia y mantener la duda alimentaba la fantasía de los fans. Can Yaman es un hombre ambicioso, que sabe lo que quiere y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos. Y quizás en su camino hacia el éxito, una relación sentimental con Demet simplemente no encajaba. Así que ahí lo tienen, mi teoría sobre por qué Can Yaman nunca besaría a Demet. Es una mezcla de profesionalismo, estrategia de marketing, presión mediática y quizás, una simple falta de compatibilidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que mi teoría tiene sentido? ¿O creen que hubo algo más detrás de todo este drama? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. Me encanta leer sus teorías y debatir sobre este tema que nos apasiona a todos.
Y para terminar, quiero recordarles que todo esto es solo especulación. No tenemos la verdad absoluta y solo podemos basarnos en lo que vemos y escuchamos. Pero como buenos chismosos de farándula turca, nos encanta analizar, teorizar y debatir sobre estos temas. Al final, lo importante es divertirnos y disfrutar de estas historias que nos mantienen enganchados a la pantalla. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo lleno de drama y especulaciones. Recuerden que si les gustó pueden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un impulso para seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Y ahora sí, los dejo con la intriga. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito turco. Besos y abrazos. Hasta la próxima. No se olviden de dejar sus comentarios y de compartir este vídeo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Anímense a dejar su like y a suscribirse para no perderse ningún contenido. Los espero en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, la farándula turca nunca deja de sorprendernos. Siempre hay un nuevo drama, una nueva especulación, un nuevo chisme que contar. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Hasta la próxima.